Palabra de vida. Del libro del Eclesiástico, capítulo 44, versículos 1, 9 al 13. Hagamos el elogio de los hombres de bien, de la serie de nuestros antepasados, a quienes no dejaron recuerdo y acabaron el acabar su vida. Fueron como si no hubieran sido, y lo mismo sus hijos tras ellos. No así los hombres de bien. Su esperanza no se acabó. Sus bienes perduran en su descendencia. Su heredad pasa de hijos a nietos. Sus hijos siguen fieles a la alianza y también sus nietos, gracias a ellos. Su recuerdo dura por siempre. Su caridad no se olvidará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 149. El Señor ama a su pueblo. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca. Es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículos 11 al 26. Después que la muchedumbre lo hubo aclamado, entró Jesús en Jerusalén, derecho hasta el templo. Lo estuvo observando todo, y como era ya tarde, se marchó a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salió de Betania, sintió hambre. Vio de lejos una higuera con hojas y se acercó para ver si encontraba algo. Al llegar, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo: «Nunca jamás coma nadie de ti». Los discípulos lo oyeron. Llegaron a Jerusalén. Entró en el templo y se puso a echar a los que traficaban allí, volcando las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas, y no consentía a nadie transportar objetos por el templo. Y los instruía diciendo: ¿No está escrito: «Mi casa se llama casa de oración para todos los pueblos»? Vosotros, en cambio, la habéis convertido en cueva de bandidos. Se enteraron los sumos sacerdotes y los escribas, y como le tenían miedo, porque todo el mundo estaba asombrado de su doctrina, buscaban una manera de acabar con él. Cuando atardeció, salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar, vieron la higuera seca de raíz. Pedro cayó en la cuenta y dijo a Jesús: «Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado». Jesús contestó: «Tened fe en Dios. Os aseguro que si uno dice a este monte: «Quítate de ahí y tírate al mar», no con dudas, sino con fe en que sucederá lo que dice, lo obtendrá. Por eso os digo, cualquier cosa que pidáis en la oración, creed que os la han concedido y la obtendréis. Y cuando os pongáis a orar, perdonad lo que tengáis contra otros, para que también vuestro Padre del cielo os perdone vuestras culpas». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos presenta el evangelista Marcos dos textos intercalados entre sí, el de la higuera que se seca y el del volcamiento de las mesas de los cambistas de moneda y vendedores de animales en el templo de Jerusalén. Aparentemente son dos episodios diferentes, pero en el fondo, e intercalados por San Marcos en el evangelio que hemos leído, nos presentan lo que es la actitud del hombre cuando ha dejado secar la confianza y la fe en Dios en su corazón. La primera actitud o el primer hecho
nos lo manifiesta cuando Jesús, sintiendo hambre y saliendo de Betania, ve a distancia una higuera llena de hojas verdes, pero sin frutos, sin frutos. Espontáneamente maldice la higuera y dice: nunca jamás nadie coma de ti. Inmediatamente entramos al texto y al hecho de que Jesús, ya en Jerusalén, encuentra a los vendedores de animales para el sacrificio y a los cambistas de moneda extranjera por moneda nacional. Siente dolor porque la casa de Dios la han vuelto un comercio, y con ira santa vuelca las mesas de estos comerciantes. Inmediatamente retornamos al primer episodio y nos dice que al día siguiente Pedro reconoce las palabras que Jesús había dicho en el sentido de la maldición de la higuera y la encuentra completamente seca. De alguna forma, Jesús nos quiere indicar que la vida se nos ha dado para producir frutos y frutos en abundancia. La fe, y solamente la fe en Dios, puede permitir que nuestra vida sea fecunda, que hagamos el bien a otras personas y que en definitiva, como portadores de la vida del resucitado en nosotros, podamos vivificar la vida de otros seres humanos. De lo contrario, seremos como la higuera, que abundante en hojas es incapaz de dar fruto, o como los sumos sacerdotes que nos menciona aquí en el templo, muy airados, muy perfumados, muy revestidos, estaban con hojas como la higuera, pero no daban fruto, y permitían que la casa de Dios, la casa santa, el lugar de oración por excelencia, fuera simplemente un lugar de comercio vulgar para todos. Hoy, amigos, estos evangelios, y concretamente el del día de hoy, nos pone a meditar: mi fe es tan profunda que es capaz de dar frutos de conversión en la propia vida y de animar a la conversión de otras personas. Mi fe es madura y es capaz de animar a otras personas, de sembrar esperanza y paz en sus corazones. Siento que Dios verdaderamente acompaña y guía mi vida, o me muevo entre el abatimiento, el desánimo y la desesperanza, sentimientos tan comunes hoy en día. Me lanzo con audacia a una tarea por el bien de los demás, o cobardemente, acomodadamente me quedo en una vida mediocre porque siento miedo de arriesgar tiempo, de arriesgar capital, de arriesgar capacidades en una tarea que no sé si voy a lograr sacar adelante. Jesús, en la parte final de este evangelio, nos invita a que tengamos una fe profunda en Dios y nos señala que la fe hace imposibles, colocando la imagen de que si tenemos fe le podremos decir a una montaña, con lo que significa la grandeza de una montaña, que se siembre y que se tire al mar, y ella lo hará. Esto es simplemente una imagen, un símil, para indicar el poder de la fe y lo que es capaz de realizar ella en la vida del ser humano, imposibles humanos. Pero a riñón seguido nos da un camino para obtener esa fe. Todo lo que pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo obtendrán. Y nos pide como condición de esa fe que cuando oremos y cuando nos entreguemos a Dios, pidamos la gracia de perdonar a los que nos han lastimado, para que también el Padre Dios nos perdone a nosotros. Una oración de un corazón que lo ha perdonado todo a sus detractores, a quienes le ofenden, es una oración que sube hasta Dios, que alimenta la fe personal, y alimentada la fe personal podemos dar frutos en la higuera, podemos cambiar nuestra mirada frente al templo interior y no ser simplemente una vida en función del comercio, en función del dinero, sino descubrir que nuestra vida es templo de Dios y que nos debemos fundamentalmente a Él. Señor Jesús, es un evangelio que en distintas escenas nos muestra lo que es el llamado universal a ser fecundos, a dar vida a otros, a entregarnos a los demás. Señor Jesús, dame la gracia en lo profundo de mi corazón de fortalecer cada día un poquitico no más mi fe,
por la oración personal, por mi vida sacramental, la Eucaristía. Estoy cierto, estoy convencido que si mi fe es más fuerte, no fallará ningún proyecto de mi vida, no me dejaré derrumbar, estallar por ningún problema, porque tengo la certeza de que Dios me acompaña, de que Dios, su amor, su paz y su poder están conmigo. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.